tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en la semana número 5 de nuestro proyecto Semillas de Nuestra Tierra y para ello necesito que puedan leer el cronograma de actividades que lo presentamos al inicio de la clase. Este cronograma les va a permitir organizar los temas que van y que vamos nosotros los profesores a abordar en esta clase. En esta clase uno de los temas es Argentina entre 1870 y 1880 y otro de los temas muy interesantes son las condiciones de una composición. Siempre les damos las bienvenidas, iniciamos una nueva semana y es importante que puedan leer la información que está en esta clase. Siempre se inicia por la lectura de la clase, ¿sí? Porque la lectura de la clase, la visualización de los videos le va a permitir realizar las actividades que proponemos al final de la clase. Esta clase tiene por objetivo identificar los objetivos de la conquista del desierto y sus consecuencias para los pueblos originarios. Otro de sus objetivos es analizar las campañas militares y políticas que permitieron la expansión de la frontera argentina hacia el sur y hacia el oeste. Iniciemos. Argentina entre 1870 y 1880. Expansión, inmigración y la construcción de la nación. En las semanas anteriores fuimos conociendo cómo después de la independencia se fue formando nuestro país, Argentina. Vimos las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y cómo se intentó poner orden y establecer las bases para un Estado nacional. Es importante que recuerden que también hablamos de la importancia de las leyes, de las instituciones y de pacificar el territorio para tener un país unido. Recuerden que en medio de la conformación del Estado Nacional hubo hubo combates, ¿sí? Entre bandos que pensaban de una manera distinta, pero finalmente esto se pudo solucionar y tener un país unido. En la clase de hoy vamos a conocer una etapa muy importante que va desde 1870 a 1880 y este fue un periodo de grandes cambios que definieron mucho de las cosas y muchas de las cosas que somos hoy. Vamos a hablar de la expansión del territorio y de la gran llegada y de la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a Argentina desde Europa. Nos vamos a centrar en nuestro eje, en el eje del segundo trayecto, que es la construcción de la nación argentina, diversidad, poder y participación. Esto significa que no solo veremos los hechos, sino que nos preguntaremos, ¿quiénes tuvieron el poder en ese momento? ¿Quiénes participaron en la construcción de esta nación y quiénes quedaron afuera? ¿Cómo afectaron estos cambios a la diversidad cultural de nuestro país y cómo las identidades de diferentes grupos, los que ya estaban y los que llegaron, influyeron en este proceso histórico? Pensemos un momento en un ejemplo muy sencillo. Construir una casa es un gran desafío, ¿no? Nos lleva bastante trabajo, bastante esfuerzo. Imagínense lo que es construir un país. Antes de hablar cómo creció Argentina por dentro, necesitamos entender un poco cómo se conectaba nuestro país con el resto del mundo en esa época. Los invito a imaginarse el mundo como un gran mercado donde cada país se especializa en algo. En el mundo hay muchos países. Imaginemos, cada uno de esos países se especializaba en algo. En el siglo XIX, países como Inglaterra, Alemania, eran grandes fábricas. Allí había grandes fábricas. Producían trenes, telas, máquinas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Inglaterra y Alemania se especializaban en producir trenes, telas y máquinas. ¿Y qué necesitaban ellos? Ellos necesitaban alimentos y materias primas como ser lana, cuero, cereales, para sus fábricas y para alimentar también a su gente. Ahí es donde entramos nosotros, Argentina.
Nuestro país cuenta con tierras muy fértiles, con un buen clima que favorece, ¿no? A la agricultura, a la ganadería. Entonces nuestro país se dedicó, se especializó a producir lo que Europa necesitaba. Y a este sistema se lo conoce y lo vamos a llamar como el modelo agroexportador. Sí, agroexportador. ¿Qué significa agroexportador? Agro viene de agricultura y ganadería. ¿Sí? Argentina producía muchísima carne y cereales, entre esos maíz, trigo y exportador. ¿Qué significaba? O qué significa, mejor dicho, significa que la mayor parte de esa producción no era para el país, no era para nosotros, no era para Argentina. Si bien Argentina lo producía, esa mayor cantidad era para venderla a otros países, como por ejemplo a estos países que nombramos, Inglaterra, Alemania, ¿sí? Principalmente a toda Europa. ¿Cómo funcionaba este modelo agroexportador? ¿Cómo funcionaba este sistema? Bueno, Europa nos compraba nuestros productos y a cambio nosotros les comprábamos sus productos. Como dijimos, ellos producían trenes, máquinas, ropa. Bueno, nosotros comprábamos eso. Ellos nos compraban carnes y cereales. Ellos también invertían dinero aquí para construir los ferrocarriles, los frigoríficos y los puertos que eran necesarios para llevar nuestros productos al exterior, es decir, allá a Europa. ¿Sí? Es muy importante que entiendan esto. ¿Por qué? Porque el modelo agroexportador fue el principal motivo de muchas de las decisiones que el gobierno argentino tomó en aquel momento. Para poder exportar más, claramente se necesitaban más tierras para criar allí ganado y sembrar. Si necesitábamos más tierra para criar más ganado, para cultivar más, claramente íbamos a necesitar también más gente que trabajara en esas tierras, ¿sí? En los puertos y también en los ferrocarriles. Entonces, esta necesidad nos va a llevar a hablar de dos temas muy importantes: la expansión del territorio y la inmigración masiva. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de la conquista del desierto. Para 1870, Argentina ya tenía un gobierno establecido. ¿Sí? Todo ese desorden, todos esos enfrentamientos se solucionaron, ya teníamos un gobierno establecido, pero gran parte de su territorio, especialmente lo que hoy es Río Negro, La Pampa, Chubut, estaba habitado por pueblos originarios, ¿sí? Pero el Estado argentino consideraba a estas tierras como desierto y que sus habitantes eran unos salvajes que impedían que el país progrese. No estoy de acuerdo. ¿Pero qué decidieron hacer? Sigamos con la clase. Deciden hacer la conquista del desierto. ¿Qué es la conquista del desierto? Son campañas militares impulsadas por el mismo gobierno nacional, es decir, por el mismo gobierno argentino, y que tenía por objetivo ocupar esos territorios que nombramos arriba, ¿se acuerdan? Acá. La Pampa, Río Negro, Chubut, ¿sí? Ellos querían ocupar esos territorios. ¿Y quiénes vivían ahí? Los pueblos originarios. ¿Y para qué los querían ocupar? Bueno, para tener el control de esas tierras y poner a trabajar ese modelo agroexportador en donde querían producir más y más, ¿sí? Y para eso necesitaban más tierras, para criar más ganado, para sembrar, más gente para que trabaje. Bueno, todo esto les iba a permitir al país, a nuestro país, exportar más cantidades y claramente obtener más ganancias. Aquí es necesario que nos detengamos y pensemos en el impacto que tuvieron estas campañas para los pueblos originarios. La conquista del desierto no fue una conquista para los pueblos originarios. Para los pueblos originarios significó una invasión a aquello tan preciado para ellos, sus tierras. Sin embargo, muchas tierras ancestrales, muchas tierras de los pueblos originarios fueron tomadas. Hubo enfrentamientos, matanzas y muchos pueblos fueron desintegrados, es decir, separados, ¿sí? Quienes lograron sobrevivir a esto fueron desplazados o destinados a trabajar en los ingenios azucareros en el norte. Claramente los pueblos originarios perdieron su forma de vida, sus costumbres, su lenguaje y su conexión con la tierra. Sus líderes fueron asesinados o algunos encarcelados. Algo para tener en cuenta.
Aunque el Estado seguía creciendo, aunque el país seguía creciendo, los pueblos originarios fueron excluidos de la construcción de la nación. No se los consideró ciudadanos, sino el otro, el salvaje, al que había que civilizar o eliminar directamente de este progreso que estaba viviendo el país. Tampoco estoy de acuerdo. Esto nos lleva a pensar qué tipo de nación estábamos construyendo si se basaba en la violencia y en la exclusión de quienes ya estaban aquí. ¿Qué significa progreso cuando esto lleva a la destrucción de una cultura? No sé si llamarle progreso. ¿Qué opinan ustedes? Vamos finalizando esta primera parte de la clase y para ello vamos a pensar en lo siguiente. Al mismo tiempo que se conquistaba el territorio, Argentina abría sus puertas y recibía inmigrantes europeos, con la idea de que traer europeos era necesario para civilizar y poblar el país. Miren, ¿no? Excluimos a los pueblos originarios, que son los que ya estaban aquí, pero recibimos a muchos inmigrantes europeos con la idea de que de esta manera vamos a civilizar y poblar el país. Y algo muy importante es que esos inmigrantes servirían como mano de obra. ¿Se acuerdan que yo les dije que si necesitábamos más tierras para criar más ganado, para cultivar, obviamente íbamos a necesitar más personas para que trabajen en esos campos? Bueno, los inmigrantes iban a servir como mano de obra, es decir, como trabajadores del modelo agroexportador para producir más y más. Los invito a observar este cartel publicitario de La Veloce. La Veloce, ¿sí? ¿Qué muestra esta imagen? Esta imagen es un cartel publicitario de aquella época en donde justamente se publicaba y se promocionaba viajes aquí a América, ¿sí? Específicamente a Buenos Aires. También acá decía que solo serían 15 días de navegación, es decir, que en 15 días vos ya ibas a estar aquí en Argentina. Mencionan que la salida sería de Barcelona el 6 de marzo y también indica que admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase y además que también hay una promoción para aquellos que viajen a la Patagonia y a Tierra del Fuego, ¿sí? Va a haber una rebaja. Bueno, estos eran los carteles publicitarios que se hacía para que las personas del continente europeo vengan a trabajar aquí a nuestro continente americano. De esta manera, muchas personas llegaron a Argentina. Estas personas principalmente provenían de Italia, de España, pero también de Francia, Alemania, entre otros tantos lugares, ¿no? Y estas personas venían buscando escapar de la pobreza, de las guerras, porque aquí en nuestro país se encontraban promesas de poder tener un mejor trabajo, de poder tener tierras, de poder progresar. Pensemos, ¿qué impacto tuvo todo esto en nuestra sociedad argentina? Claramente, nuestra población creció muchísimo y mucho más rápido, ¿sí? Con la llegada de todos los inmigrantes, porque eran muchísimos, volviéndose un espacio con muchísimas culturas, muchísimos idiomas, muchísimas costumbres, comidas, claramente, ¿no? Los inmigrantes fueron la fuerza de trabajo para el modelo agroexportador, como lo veníamos hablando, trabajando en el campo donde ellos cosechaban cereales y cuidaban el ganado, así también trabajaban en los frigoríficos y en los puertos, como habíamos dicho, y también trabajaban en la construcción de ferrocarriles y de ciudades. Algo más para tener en cuenta. Para los inmigrantes, el desafío era grande. Estar en un país nuevo con un idioma diferente y costumbres distintas es todo un desafío, ¿no? Muchos sufrieron discriminación y condiciones de vida difíciles en un principio, porque no es nada fácil llegar a un país nuevo, un país desconocido, ¿no? Pero también encontraron oportunidades y construyeron nuevas vidas. Para ir finalizando esta parte de las clases, los invito a pensar en lo siguiente. Por un lado se excluía violentamente a los pueblos originarios, pero por otro lado se invitaba e incluía a millones de europeos. ¿Qué nos dice esto sobre quienes eran bienvenidos a la construcción de la nación argentina? Aparentemente los pueblos originarios no eran bienvenidos, pero sí los inmigrantes europeos. La construcción de la nación no fue igual para todos. Algunos participaron con esperanza, con esfuerzo, buscando su lugar, y otros, los pueblos originarios,
fueron obligados a formar parte de una nación que los ignoraba o los sometía para cumplir un modelo económico. Pero qué increíble es esto, ¿no? Parece una película de Hollywood, dice el profesor Jesús. Y que justamente en esta parte se lo dejo a él. Nos vemos, pequeños. Gracias, profesora Giselle. Sí, y yo creo que sí, no es como una película de Hollywood. Y es que estas, ¿no?, situaciones que llevaron a que los pintores puedan reflejar en sus obras, ¿no? Y en la clase anterior estuvimos viendo este tipo de obras, ¿no? De militares, ¿no? A caballo, indios, ¿no? También a caballo, ¿no? Como en camino a esa batalla que nosotros únicamente las conocemos, ¿no? Por imágenes, ¿no? Y gracias a esas imágenes de creadas por pintores, ¿no? Además también hay imágenes fotografiadas, ¿no? De esas situaciones, de esa época, de esa Argentina, ¿no? Historia que nosotros únicamente conocemos mediante libros. Nosotros, mientras leemos, ¿no?, toda esta parte histórica de la construcción del Estado argentino, nosotros podemos solamente imaginarnos, ¿no?, cómo pudo ser, ¿no? Pero yo digo, ¿no?, si es que ustedes hubieran estado en esa época, ¿qué hubieran pintado, no? Porque ellos claramente, ¿no?, pintaron, hicieron esculturas, ¿no? Yo acá únicamente les muestro imágenes, obviamente, pero debemos saber, ¿no?, que aquí, ¿no?, aquí creaba el que sabía, ¿no? El que obviamente no estaba tan enterado no pintaba esto, ¿no? Entonces, toda la pintura que nosotros tenemos, ¿no?, es de aquellas personas que sabían. Recordemos que antes, obviamente, no existía el Wi-Fi, no existía el celular, ¿no? La tecnología era muy limitada, ¿no? Y los medios de comunicación eran los diarios, ¿sí? La información se pasaba de boca en boca, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre un tema, contenido de arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de toda esta historia, obviamente nosotros tenemos como objetivo principal, ¿no?, que es aprender a crear, ¿no?, pero crear con fundamento. En el área entonces de arte, lo que vamos a hacer es, ¿no?, vamos a conocer cuáles son los condicionantes de una composición y cómo se realiza un análisis de obra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos crear, existen dos tipos de cosas: condicionantes y constantes de una composición. Acá, en esta clase, únicamente vamos a ver los condicionantes de una composición. Yo aquí les escribí un texto cortito para que ustedes lo lean, ¿no? Y yo únicamente ahora, ya, les voy a leer únicamente cuáles son los condicionantes de una composición, ¿no? O sea, enumerarlos, ¿sí? Aquí está la A, vamos a partir de la A. Dice, formato del cuadro. Entonces, vamos a hacer de cuenta que nos encargaron un cuadro o vamos a pintar una obra de arte, ¿sí? Es decir, vamos a componer. ¿Qué vamos a tomar en cuenta, no? Los condicionantes son aquellos que van a dar forma a que nosotros pintemos tal caso. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes? ¿Cuáles son aquellas cosas que condicionan a que yo haga un determinado tipo de composición? Bien, vamos a tomar en cuenta primero A, el formato del cuadro, es decir, ¿en qué voy a pintar? Si va a ser en un cuadro de lienzo, va a ser en madera, va a ser un mural, va a ser una escultura, ¿no? ¿En dónde va a estar cuál va a ser el formato de la obra? B, el tamaño del cuadro. ¿Cuál también condiciona la obra, no? El tamaño. Digamos, si va a ser un mural, va a ser, qué enorme, ¿no? Entonces vos elegís otro tipo de pintura, ¿no? Si va a ser chiquito, obviamente vos decís, yo acá en este cuadro chiquito puedo hacer únicamente un dibujo pequeño, ¿ok? Entonces el tamaño también condiciona la obra. C, materiales de pintura. Los materiales, ¿no?, que también tiene que ver con el formato, los materiales también van a condicionar la obra. Por ejemplo, si tenemos que pintar en un mural, si me encargan un mural, obviamente voy a tener que usar un montón de pintura. Ahora, si dicen, yo quiero un cuadro chiquito y quiero un cuadro de calidad así, al óleo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿no? Hay un límite, vamos a pintar con estos temas, vamos a pintar con pintura acrílica, con óleo.
voy a usar brocha, voy a usar espátula, voy a usar, ¿no? Todos esos materiales que incluyan ahí van a condicionar qué tipo de obra voy a pintar. D, el destino espacio. Me dicen Jesús o digamos cualquier otra persona, quiero que me hagas una composición para una galería de arte. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Yo investigo qué tamaño, dónde va a ir la obra, y en base a ese espacio en donde yo vea que va a ir la obra, voy a pintar algo específicamente para ese lugar, perdón. Eh, entonces, el destino y el espacio en donde va a estar instalada la obra va a condicionar también la obra, ¿no? Función de la obra. ¿Qué función va a cumplir la obra? Eso va a condicionar mucho. Si es una función únicamente para exponerse, o es algo para debatirse, o es algo para exhibir, por ejemplo, en un espacio público al aire libre, ¿no? Por ejemplo, si es al aire libre, entonces voy a tener que hacer una obra, una escultura, digamos, que resista mucho al ambiente y al cambio climático. En cambio, si es una obra que va a estar siempre bajo techo, obviamente voy a hacer, por ejemplo, de materiales más sencillos, ¿no? Porque no va a estar a la intemperie, no va a estar corriendo ese riesgo de que se desintegre con el tiempo. Eh, ¿Cuál es la función de la obra? La función de la obra es un condicionante importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la función que vaya a cumplir, ¿no? Vos decidís todo lo demás, decidís el formato, el tamaño y muchas cosas. Entonces, función puede ser decorativa, expositiva o puede ser únicamente un retrato para una persona, ¿no? Bien, la temática de la obra. La temática va a influir mucho en lo que obviamente vamos a pintar, ¿no? Va a condicionar, ¿no? Quiero una temática política, quiero una temática no decorativa, ¿cómo sería? Temática fantasiosa, ¿no? Son cosas que van a hacer que vos decidas qué es lo que vas a pintar. G, estilo y técnica. Y bueno, en este también, por ejemplo, muchas de las cosas que están acá, formato del cuadro, tamaño del cuadro, materiales de la pintura, destino de la pintura, función de la pintura, la temática de la pintura y el estilo, la técnica, ¿no? Todas esas cosas van a llevar a que vos elijas qué estilo y qué técnica vas a usar, ¿no? Si va a ser una escultura, vas a usar una técnica de modelado, si va a ser un cuadro para exponerse, ¿no? En una galería, voy a usar óleo, ¿no? Cuadros chiquitos o de dimensiones medianas. Si va a ser un retrato, ¿no? Voy a usar óleo con encuadre, con papartú y muchas cosas, ¿no? Todo va a ser que el cuadro vaya tomando un destino, de decir, yo voy a hacer un cuadro de esta forma porque esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Eso vendrían a ser los condicionantes de una composición. Bien, ahora como ya sabemos en qué consisten los condicionantes de la composición, lo que vamos a hacer es un análisis de obra. No, perdón, no vamos a hacer un análisis de obras exactamente como tal, pero sí vamos a entender en qué consiste el análisis de obra. ¿En qué consiste? Vamos a ver un poco. Es un estudio que le hacemos a una obra de arte. Simplemente eso. El análisis de obra es un estudio, es como estudiar una obra de arte, ¿no? El objetivo es comprender su significado, entender la obra. Por eso se toman en cuenta la siguiente. La estructura de la composición. ¿Cómo es entender la estructura de la composición? Por ejemplo, yo le decía a ustedes, a una obra le vamos a tener en cuenta si tiene líneas, si tiene planos, si tiene forma, ¿no? Si tiene qué técnica, ¿no? Todo el tema de lo que hace la obra en sí, los colores, ¿no? Teoría del color, contraste del color y todo ese tipo de cosas, perspectiva, indicadores espaciales, todo lo que nosotros estuvimos viendo, ¿no? De lo que vendría a ser los elementos plásticos que hacen una obra, eso vendría a ser parte de la estructura compositiva. Pero no solamente tenemos en cuenta la estructura de la composición, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que vendría a ser el contexto, la cultura en donde fue hecha la obra, ¿no? El lugar, el autor, la técnica, ¿no? ¿Por qué pintó esto el artista? ¿Qué lo llevó a hacer eso, ¿no? Entonces todo eso implica un estudio para poder entender su significado, porque el análisis de obra se trata de eso, ¿sí? Aunque la palabra suene mal, pero nosotros juzgamos la obra a partir de ahí. ¿Qué conocía este artista? ¿Qué nos muestra, no? Y entonces ahí comenzamos a analizar, ¿no? Al artista y a la pintura, ¿no? Pero a la pintura y después al artista, obviamente, para completar la investigación. Bien, vamos a tener en cuenta esto y lo siguiente, porque un análisis de obra, existen un montón de análisis de obra, nosotros lo vamos a separar en tres partes. Perdón, no en tres partes, sino en tres tipos de obra. Permítanme nombrarles, existe el tipo de arte local, nacional e internacional. Nosotros vamos a comenzar por la local, por supuesto. ¿En qué consiste una obra de arte local?
para diferenciar del resto, por supuesto, una obra de arte local, podemos identificar que es una obra, ¿no? Que obviamente está hecho en la localidad, ¿no? Pero que en la imagen, en lo que muestra en su obra, no hay una temática que va más allá de lo que sucede en ese lugar, en su localidad. Y para que ustedes lo puedan entender mejor, yo les voy a mostrar una imagen. Por ejemplo, esta obra lo pintó Reinaldo Prado, es un artista wichí, ¿sí? De la localidad wichí. Quiero aclarar que hay muchas obras wichí, pero este es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este artista? Él pinta la cultura wichí, ¿no? Desde ese punto, nosotros acá vemos la cultura de la localidad wichí, ¿no? El tema de esta no sé si es un momento de trabajo, vida cotidiana, disculpen por la nitidez de la imagen, los árboles, ¿no? Las personas trepando acá, trabajando acá, ¿no? Los bolsitos hechos con el material de chaguar, creo que se llama, ¿sí? Aquí tenemos otra obra, ¿no? Y en estas dos obras, fíjense que muestra la cultura y las costumbres, ¿no? De la cultura wichí. Es decir, lo que él nos muestra es algo local, algo que sucede ahí, ¿no? Por eso es una obra de arte local, ¿no? Cultural local de ahí. Por eso es una obra de arte local. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser una obra de arte nacional. ¿Y por qué es una obra de arte nacional? Bueno, acá por ejemplo tenemos una obra de arte nacional. Existen un montón de obras de arte nacionales en donde hay retratos, no hay escenas de vida cotidiana, no la revolución, por ejemplo, del 25 de mayo, la Constitución. Muchas imágenes de arte que nosotros conocemos y vemos constantemente son nacionales. ¿Por qué? Porque son nacionales porque pasó dentro de la Argentina y tiene que ver, ¿no? Influye en toda la Argentina, ¿no? En toda la construcción argentina. Y es justamente esto lo que nosotros estamos viendo con profesora Giselle. En esta escena vemos claramente a un grupo de militares, ¿sí? Están iniciando, ya están en la campaña al desierto, ¿no? Ya están en marcha. Y vamos a ver una siguiente imagen de acá hay indios, ¿no? Aborígenes. También están camino, ¿no? A lo que vendría a ser esto, a la batalla del desierto. Son temáticas, ¿no? Esto que implica un nivel nacional, es decir, porque trata de la nación argentina, de cómo se construyen, ¿no? Por eso es una obra de arte nacional. No pasó en un solo lugar, pasó en distintas provincias, distintos espacios, ¿no? Y que influyó en toda la nación argentina. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué es una obra de arte internacional, ¿no? Porque nosotros claramente podríamos decir, es una obra internacional aquella que no fue pintada en Argentina y fue pintada en otro estado, ¿no? Por ejemplo, Brasil o China o Estados Unidos o México. O sea, es decir, que no está en Argentina, entonces por eso es internacional. No, eso no vendría a ser una obra de arte internacional. Porque de todas formas, si no, nosotros también seríamos, estas obras que están acá serían obras de arte internacional para otros estados, ¿no? Pero no se trata de eso. Sino que la obra de arte internacional tiene que ver con algo que no se encierra en un solo lugar, ¿no? Que tiene un significado casi abstracto, universal, diríamos, ¿no? Por ejemplo, el temática de este artista que pintó esta obra se llama El Grito, ¿no? Es un artista, Edvard Munch, creo que se llama así. Él pintó esta obra, ¿no? Que va a representar la ansiedad. El estado anímico de esto no es como que no dice, digamos, yo estoy así porque algo malo me pasó, pasa algo malo a mi estado, a mi provincia, a mi localidad, sino que es algo con lo que nos identificamos todos, ¿no? Un estado emocional muy fuerte, ¿no? Ansiedad, grito, miedo, dolor, ¿no? Todo esa carga de emoción muy fuerte, él lo vuelca en esta obra, ¿no? Y se vuelve una obra internacional. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De una obra de arte internacional, ¿no? Porque esto no hace referencia específicamente a nada de un lugar en específico, sino, por ejemplo, ¿no? Vendría a ser la belleza de un paisaje o de una noche estrellada, ¿no? Este lo pintó Van Gogh, ¿no? Y fíjense qué lindo. Entonces, por ejemplo, esta podemos calificarlo como un arte, ¿no? Una obra de arte internacional.
Bueno chicos, entonces espero que haya quedado muy claro y ante cualquier duda ustedes me escriben mensajitos igual. Lo que vamos a hacer ahora es un análisis de obra, ¿no? De esta obra, por supuesto. Yo elegí esta obra, hay un montón de obras que pude haber analizado, pero yo quiero mostrarle cómo se hace un análisis de obra, ¿sí? Entonces, como vamos a analizar esta obra, lo que primero que vamos a tener en cuenta es el nombre del artista, ¿no? ¿Quién pintó esta obra? Ángel Della Valle. Vamos a tomar en cuenta el nombre de la obra, ¿no? ¿Cómo se llama la obra? Se llama La Vuelta del Malón. Significa, bueno, el malón significa, ¿no? Es básicamente un ataque sorpresa de carácter militar. Acá lo tiene, yo lo puse facilito para que lo entiendan con facilidad. ¿Qué técnica y dimensiones tiene la obra? Bien, entonces ya sabemos el nombre del artista, ya sabemos cómo se llama la obra, ahora tenemos que saber qué técnica y qué tamaño es la obra, ¿no? Entonces, ¿qué técnica usaron? Óleo sobre tela. ¿Cuáles son las dimensiones? La obra, esta obra, tiene un 86 por 262 centímetros, es decir, 1,80 m por 2,62 m. Mira qué enorme, es re enorme, es un mural. ¿En qué consiste la estructura de la composición? Bien, acá tiene un ejemplito. La estructura de la composición tiene perspectiva, disminución de tamaño, disminución de detalle, contraste claro-oscuro. Hay muchas cosas que ustedes pueden analizar de esta obra, ¿no? Contraste claro-oscuro, ¿no? Porque acá tenemos la línea de horizonte, acá hay perspectiva, ¿no? Esa es la estructura, es dinámica. Tiene un caballo simbólico acá, pero a ver, ¿cómo ponemos el tema del caballo simbólico? A ver, vamos a ver. Entonces la parte estructural tiene que ver con los elementos plásticos, ¿no? ¿Qué colores tiene? Dice, ¿es nacional o internacional? Esa es la pregunta que yo me planteo todavía, que ustedes tienen que saber. Ahí ponemos también cuáles fueron los condicionantes de la composición, ¿no? Cuáles fueron los condicionantes de esa obra, ¿no? Soporte cuadrado, pintado en una exposición, una galería, pintado al óleo, ¿no? Cosas que ya vimos, cuáles son los condicionantes, ustedes les ponen algunas. Y el contexto. En un análisis de obra se toman en cuenta todas las demás anteriormente que dijimos y se toma en cuenta mucho el contexto. Aquí yo, por ejemplo, con mi sabiduría, lo que hice es escribir esto. No, mentira, lo saqué de internet, por supuesto. Qué rápido que es internet. La pintura creada en 1892 refleja la visión de la época sobre la relación entre civilización y barbarie. Recordemos que nos decían bárbaros. ¿Cómo que a mí me decían bárbaro? A mí, al profe Jesús le decían bárbaro, no. A nuestros antepasados. Nosotros tenemos sangre criolla, ahora nosotros estamos mestizados. Pero en esa época, ¿no? Pero en esa época a las personas indígenas, ¿no? A los indios se los decía que eran bárbaros, ¿no? Decían bárbaros que eran personas sin educación, ¿no? Hasta decían que eran incluso salvajes, que no tenían. Porque en ese entonces, en esa época, las personas salvajes eran como casi animales, decíamos, ¿no? Se entendía como persona salvaje aquel que no mostraba humanidad, ¿no? O sea, era inhumano los términos de esa época. Bueno, ahí mismo lo dice, refleja la visión de la época sobre la relación entre civilización y barbarie, mostrando a los indígenas como salvajes y la conquista del desierto como una victoria de la civilización. Es decir, que ellos piensan que cuando hicieron la conquista del desierto, ¿no? Nos desterraron de nuestra tierra, nos quitaron nuestras tierras, le quitaron las tierras, perdón, a los indígenas, fue como una victoria, ¿no? De civilización. Sin embargo, la obra, acá tiene un aspecto crítico, sin embargo, la obra ha sido objeto de crítica por su visión eurocéntrica, Europa céntrica, y su justificación de la violencia estatal contra los pueblos originarios. Yo, chicos, los dejo para que ustedes piensen. Yo sé que a estas alturas ustedes simplemente no, porque a mí me pasó así, que casi no le encontraba sentido, significado, ¿no? Pero un día me dije, yo quiero investigar este tipo de cosas y uno comienza a analizar, ¿no? A reflexionar en torno a este tipo de cosas y más adelante comienza a doler. También tenemos que tener en cuenta la parte, entonces ya vimos contexto, ahora tenemos que ver la parte de lo simbólico. ¿Y qué podemos encontrar de simbólico, no? Por ejemplo, nosotros miramos la obra, dice acá, la mujer blanca significa fragilidad del hombre blanco. Bien, vamos a ver, ¿dónde está la mujer blanca? Ah, bien. En la obra nosotros podemos ver que hay una mujer blanca acá. Ellos vuelven, ¿no? De este ataque sorpresa, ¿no? El malón.
del malón que hicieron y vuelven con una india cautiva, una mujer cautiva, una mujer blanca, ¿no? Y ¿no? Acá dice que la mujer blanca significa fragilidad del hombre blanco, ¿no? Los indios a caballo con lanzas dan a entender fortaleza y barbarie. Fíjense ustedes lo que yo acabo de rescatar de internet. Bien, básicamente, ¿no? Cuando nosotros investigamos de esto, vamos a investigar también del artista, ¿no? Pero básicamente yo quiero que ustedes entiendan en qué consiste en qué consiste el análisis de obra, cómo se hace, ¿no? Cómo más o menos se va estructurando, cómo uno comienza a encontrar información y cómo uno comienza a entender la obra de arte. En eso en el trabajo práctico van a encontrar enumerados, ¿sí? Así qué es lo que tienen que poner de una obra, así que les va a resultar mucho más fácil. Y yo con esto ya me despido y agradezco a la profe Giselle, ¿no? Por esa clase que nos acaba de dar, ¿no? Una historia muy importante que tenemos que recordarlo siempre. Quedo atento a los mensajes de ustedes y bueno, estamos esperando los trabajos prácticos que estuvimos recibiendo muy lindos trabajos prácticos. Sí hay muchos chicos que les falta, pero falta entregar por supuesto, pero los trabajos que nos entregaron están muy buenos, ¿sí? Ustedes métanle nomás y nosotros después nos decimos algunas cositas que les faltarán, digamos, pero obviamente con el fin de ayudarlos, ¿no? A ser mejores cada día, a superarnos. Saludos chicos, nos vemos pronto.